Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos ustedes. Vamos a continuar el día de hoy em, con este curso de Econometría Bayesiana. El video pasado estábamos analizando el modelo beta binomial, ¿no? Habíamos establecido de que el parámetro de interés era pi, que representaba el porcentaje de intención de voto que tenía el candidato, ¿no? Eh, el porcentaje de intención de voto obviamente está entre 0 y 100%. Nosotros lo podemos ver de forma numérica, ¿no? Y habíamos establecido que nuestro prior era un grupo de 30 encuestas, ¿no? 30 diferentes encuestas que tenían esta distribución, ¿no? Más o menos el valor promedio de la intención de voto estaba en 45%, pero tenía am, esta distribución, ¿no? Más o menos de manera aproximada. Habíamos establecido las propiedades de la distribución beta, ¿no? La distribución beta tenía sus propios parámetros y como el parámetro de interés era pi, habíamos establecido que los parámetros alfa y beta eran hiperparámetros. Aquí, en este curso, se va a definir como parámetros que son usados dentro del prior, ¿no? Dentro del modelo prior que estamos estableciendo aquí, que es pi, ¿no? Habíamos establecido que esta distribución beta es una distribución bastante versátil y que en este caso bastante especial, eh, habíamos encontrado que el beta que se adaptaba lo mejor posible a nuestra distribución era el beta con parámetros 45 y 55, ¿no? Ok, vamos a usar esto como nuestro prior. Y lo que sigue ahora es establecer la función de verosimilitud. ¿Ok? Esta función de verosimilitud se establece en base a la data que yo tengo disponible en este momento. Habíamos dicho en la clase pasada de que nuestro prior venía de encuestas que habíamos hecho el año pasado, si no me equivoco, ¿no? Y supongamos que actualmente eh, realizamos una encuesta en este momento con 50 nuevos votantes, ¿no? En Minnesota y guardamos el número de personas que apoyan al candidato aquí, ¿no? Em, Podemos darnos cuenta de que el porcentaje de intención de voto estos 50, entre estas 50 personas que están siendo encuestadas, va a depender del verdadero parámetro, que es el porcentaje de intención de voto que tiene el candidato, ¿no? Mientras más grande sea este parámetro pi, ¿no? Que por definición es desconocido, ¿no? Mientras más grande sea pi, más personas dentro de mi encuesta van a tender a votar por el candidato que estoy analizando actualmente. ¿Ok? Para poder elegir una función que se ajuste, una función de probabilidad que se ajuste lo mejor posible a, a los datos de la encuesta que estoy realizando en este momento, vamos a tener que hacer algunos supuestos adicionales, ¿ok? El primer supuesto es que los votantes, ¿no? Eh, responden a la encuesta de manera completamente independiente. ¿Qué significa esto? De que la intención o la preferencia de un encuestado no afecta a la preferencia de otro encuestado, ¿no? O sea, si yo escucho que el encuestado A va a votar eh, por el candidato X, eso no va a afectar mis propias preferencias, ¿no? Eso es lo que significa este supuesto.
¿Ok? Y el segundo supuesto que voy a hacer es que la probabilidad de que cualquier encuestado vote por el candidato que estoy analizando, en este caso Michelle, va a ser exactamente igual a pi. ¿Ok? Todos los encuestados voy a asumir que tienen la misma probabilidad, ¿no? O la misma probabilidad, ¿no? De votar por Michelle, en este caso. ¿Ok? Estos dos supuestos, en el caso de que sean ciertos, podría darnos a entender, ¿no? Que nuestros datos de esta nueva encuesta que estoy realizando va a seguir una distribución binomial, ¿no? Con con el porcentaje de intención de voto igual a pi, ¿no? Específicamente, estamos modelando aquí que la variable y, ¿no? Que es nuestra, vamos a poner aquí, ¿no? Y, ok, vamos a establecer esto en la pizarra, ¿no? Vamos a establecer aquí que tenemos una encuesta, ¿no? Con esta cantidad de encuestados. Y vamos a establecer que Y es el número de encuestados que van a votar por Michelle. ¿Ok? Este número de encuestados que van a votar por Michelle, teóricamente hablando, puede tomar cualquier valor de 0 a 50. ¿No? De 50 encuestados, 0 puede votar por Michelle, 1 puede votar por Michelle, 2 pueden votar por Michelle y así. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Todos podrían decir que van a votar por Michelle, sería 50 de 50, ¿no? O podría pasar que ninguno de ellos vote por Michelle, ¿no? 0 y 50, ¿ok? Así que esta variable va a ser una variable aleatoria, ¿no? Yo no sé su resultado hasta que obtenga los datos, ¿no? Vamos a suponer ahora que en la encuesta que realizo, en la encuesta que estoy realizando, vamos a suponer que 30 encuestados de 50 van a votar por Michelle, ¿no? Vamos a asumir, como estamos suponiendo que esta variable sigue una distribución binomial, ¿no? Vamos a poner entonces que la variable y, condicionado a nuestro parámetro pi, sigue una distribución binomial con número total de encuestados igual a 50 y porcentaje de intención de voto de cada uno de ellos es pi, ¿no? En este caso, pi va a ser lo mismo para todos ellos. O sea, si pi, por ejemplo, es 10%, todos los encuestados van a tener un 10% de probabilidad de votar por Michelle. ¿Ok? Supongamos que nuestra data nos sale que 30 de los 50 encuestados dicen que van a votar por Michelle, ¿no? Esta distribución, entonces, podemos verlo como una función de verosimilitud, ¿no? O sea, esta distribución binomial lo podemos ver como nuestra función de verosimilitud, donde en este caso los datos son conocidos, ¿no? Yo estoy viendo que en esta encuesta, 30 de 50 encuestados han votado, piensan votar por Michelle o muestran preferencia por Michelle, ¿no? Así que la función de verosimilitud
puedo escribirlo de esta manera, ¿no? Recordarán que la función de verosimilitud tiene la misma notación que una distribución o una probabilidad condicional, ¿no? Esto sería la probabilidad de que y sea igual a 30 condicionado a este valor de pi, ¿no? ¿Ok? Eso sería mi función de distribución aquí, que tomaría más o menos esta misma forma, ¿no? Sería combinatoria de 50, 30, sería pi elevado a, creo que es a la 30 aquí, por 1 menos pi elevado a la 50 menos 30, ¿no? Esto sería nuestra función de verosimilitud. ¿Okay? La función de verosimilitud trata de ver, ¿no? O trata de maximizar la probabilidad de observar 30 individuos de 50 que votan por Michelle, ¿no? Encontrando el valor pi, que maximice esta probabilidad, ¿ok? ¿Qué valor de pi va a maximizar la probabilidad de que yo observe esta muestra, ¿no? En el gráfico siguiente nosotros tenemos algunos candidatos que nos podrían dar cierta información acerca de cuál es el valor más probable de pi en este caso. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a copiar esta imagen aquí abajo. Y aquí estamos viendo la función de verosimilitud o el valor de esta función de verosimilitud para diferentes valores de pi. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, ¿no? Yo tengo aquí 50 encuestados, pero en este caso el pi lo he establecido igual a 0.1. Aquí lo he establecido el pi igual a 0.2. ¿Ok? Aquí he establecido que el pi es igual a 0.5. Aquí estoy estableciendo que el pi es igual a 0.6 y así sucesivamente. ¿Ok? En el eje X tenemos los posibles valores de Y. Los posibles valores de Y van del 0 al 50. ¿Ok? En esta data en específico, Y es igual a 30, ¿no? El valor de Y igual a 30 va a ser denotado por el punto que ustedes pueden ver en todos los gráficos. ¿Ok? Y igual a 30, Y igual a 30 acá también, ¿no? Y en este punto sería también Y igual a 30. Nosotros podemos observar esta función de verosimilitud, ¿no? Para cada valor de pi. Estamos observando que esta distribución de probabilidad, cuando pi es igual a 0.1, tiene un bajo valor de densidad, ¿no? Cuando y es igual a 30, ¿no? ¿Okay? El valor de y igual a 30 aquí es bastante bajo, ¿no? Prácticamente 0%, ¿no? ¿Qué significa esto entonces? Significaría que si pi es igual a 0.1, entonces la probabilidad, ¿no?, de observar que en nuestros datos tengo 30 encuestados de 50 que dicen que van a votar por Michelle, es prácticamente cero, ¿no? La probabilidad que yo pueda observar en mis datos que 30 personas de 50 voten por Michelle, ¿no? Tomando en cuenta que la probabilidad real sea de solo 10%, es prácticamente 0%.
¿Ok? Más o menos tenemos lo mismo cuando pi es igual a 0.2, 0.3, 0.4, ¿no? Pero la probabilidad parece incrementarse cuando pi comienza a tomar valores mayores a 0.4, ¿no? Estamos viendo aquí que la función de verosimilitud, ¿no? Esta función de verosimilitud, que lo estoy haciendo depender de pi, ¿no? Estoy cambiando aquí los valores de pi. Comienza a incrementarse esta función de verosimilitud con pi igual a 0.5, ¿no? Cuando pi es igual a 0.5, vemos que la probabilidad, ¿no? La probabilidad de observar que 30 de 50 personas votan por Michelle es ahora mayor, ¿no? ¿Ok? Así sucesivamente para los demás valores, ¿no? De forma específica, podemos darnos cuenta que cuando el pi es igual a 0.6, ¿no? O sea, cuando la probabilidad o cuando el porcentaje de intención del voto de Michelle es 60%, ¿no? La probabilidad de observar en una encuesta de 50 personas que 30 voten por Michelle es bastante alta, ¿no? Y luego de eso comienza nuevamente a disminuir, ¿ok? Así que estamos viendo de que esta probabilidad, ¿no? O esta función de verosimilitud, como quieran ustedes verlo, ¿no? Parece ser maximizada cuando el pi es igual a 0.6, ¿ok? Podemos observar esto, ¿no? Si nosotros agarramos todos estos valores, ¿no? Estos valores de las densidades, ¿ok? Y lo ponemos en un solo gráfico, ¿no? O sea, todas estas líneas rectas negras, nosotros podemos ponerlo en un solo gráfico, ¿no? Para encontrar la función de verosimilitud propiamente dicha, ¿no? Ese gráfico es esto de aquí. Un momento. Si yo agarro estos puntos, ¿no? O bueno, estas líneas rectas, y los pongo en un solo gráfico, ¿no? Voy a encontrar la función de verosimilitud. ¿Ok? Vean que el eje X ha cambiado en el siguiente gráfico, ¿no? Aquí tenemos la función de verosimilitud, ¿no? Para diferentes valores de pi, ¿no? Estoy agarrando estos valores y lo estoy poniendo en un solo gráfico, ¿no? Estoy agarrando estas líneas rectas y lo estoy poniendo en un solo gráfico, ¿no? Esto es entonces la función de verosimilitud del parámetro pi, ¿no? Esto es la función de verosimilitud, ¿ok? Cuando en nuestros datos tengo que 30 de 50 encuestados han votado por Michelle, ¿no? Esta función de verosimilitud, si ustedes tratan de encontrar su área, ¿no? No va a sumar uno, ¿ok? No está, eh, no está normalizado todavía, ¿no? ¿Ok? Esto todavía no está normalizado, pero incluso si lo normalizamos, ¿no? La forma de esta función de verosimilitud no va a cambiar, ¿ok? Estamos viendo entonces aquí que esta función de verosimilitud se está maximizando en el punto donde, al parecer, pi es igual a 0.6, ¿ok? Lo cual tiene bastante sentido, ¿no? Si el porcentaje de intención de voto real, si el parámetro real es 60%, entonces lo más normal es que en la mayoría de las muestras que yo obtenga, ¿no? El 60% de los votantes vote por Michelle, ¿no? En este caso, 30 de 50 es exactamente el 60% de los votantes de esta encuesta, ¿ok? Haciendo un poco de álgebra, ¿no? Haciendo un poco de álgebra aquí, voy a tratar de evitar el álgebra lo más que pueda,
salvo por algunos puntos en concreto, ¿no? Aquí está nuestra función de verosimilitud, ¿no? Tal como lo había puesto anteriormente, ¿no? Pi a la 30 sobre 1 más pi a la 20. Pi pertenece a 0 y 1, ¿no? En este intervalo. Obviamente, yo puedo hacer este gráfico para infinitos valores de pi que va de 0 a 1, ¿no? Esta es una simplificación para este gráfico continuo, ¿ok? Um, si, por ejemplo, trato de medir de manera matemática, ¿no? ¿Cuánto es la función de verosimilitud cuando el parámetro lo establezco igual a 0.6, ¿no? La función de verosimilitud es de 11.5%. En cambio, si yo analizo esta función de verosimilitud cuando pi es igual a 0.5, la función de verosimilitud es 4.2%, ¿no? O sea, yo estoy maximizando entonces la función de verosimilitud cuando el pi es igual a 0.6. ¿Ok? Si ustedes hacen lo mismo, ¿no? Se puede hacer también de manera, al menos aquí analítica, ¿no? Eh, este curso no trata sobre cómo estimar una función de verosimilitud, lo pueden encontrar en cualquier libro de estadística, ¿no? Pero la idea aquí es que la función de verosimilitud me permite eh, encontrar una distribución, ¿no? De verosimilitud que me está dando qué valores de pi son más probables y qué valores de pi son menos probables. ¿Ok? Hay que recordar también que la función de verosimilitud, ¿no? Es una función de pi, ¿ok? Nuevamente, ¿no? Si bien es cierto, tiene la misma notación que una probabilidad condicional, ¿no? En la función de verosimilitud, eh, la variable y es observada, pero yo quiero estimar pi, ¿ok? Así que la función de verosimilitud es una función de pi que nos provee, ¿no? Nos provee de información acerca de la relativa compatibilidad eh, del resultado observado dentro de esta encuesta, ¿no? Para diferentes valores de pi que va de 0 a 1, ¿no? Eso me está dando este gráfico, por ejemplo, ¿ok? Gráfico bastante simplificado, ¿no? ¿Ok? El hecho de que la función de verosimilitud sea maximizado en pi igual a 0.6, ¿no? Puede estar sugiriendo, al menos dentro de esta muestra, de que el 60% de apoyo que vemos en esta encuesta, ¿no? Eh, ocurre más probablemente cuando el parámetro pi, que es el porcentaje real, ¿no? De intención de voto, también es 60%. ¿Ok? Bueno, ya hemos terminado entonces aquí con la función de verosimilitud. En el video pasado hemos visto la función prior, ¿no? O la distribución prior. Y ahora lo que vamos a ver es el posterior, ¿no? Esto sería entonces la función de verosimilitud. Y al final vamos a ver la función posterior. Como habíamos visto ya en las clases pasadas, la función posterior es una especie de promedio ponderado entre la distribución prior y la función de verosimilitud. ¿Ok?
Aquí, por ejemplo, estamos observando, ¿no? En este gráfico, la función prior, que habíamos visto al comienzo, que tiene una distribución beta, y la función de verosimilitud que no está, que está reescalada para que pueda integrar a 1, ¿ok? Cuando la función de verosimilitud está reescalada para integrar a 1, su forma funcional se preserva. O sea, la forma de la curva de la función de verosimilitud se preserva, pero en diferente escala, ¿no? Acá lo estamos poniendo a ambos en una misma escala para poder compararlo eh, de manera más sencilla, más fácil, ¿ok? Como la función posterior es una distribución que en cierta forma es un promedio ponderado, ¿no? La función posterior muy posiblemente sea una función que esté a medio camino, entre comillas, ¿no? Que esté entre la función prior y la función posterior, ¿ok? Eh, y esto es lo que efectivamente nosotros vamos a encontrar si desarrollamos esto, ¿no? Y encontramos la función de eh, la función posterior. En este caso, si nosotros usamos el comando beta binomial, que lo vamos a ver en el siguiente video, nos da que la función posterior efectivamente está más o menos en medio de ambos. ¿Okay? Efectivamente, mi creencia estaba más o menos correcta, ¿no? El posterior, que es la distribución que está en verde, está entonces a medio camino entre el prior y la función de verosimilitud, ¿no? Tiene que estar siempre a medio camino, no. Tiene que estar entre la función prior y la función de verosimilitud, pero en algunos casos va a estar más cerca al prior y en algunos casos puede estar más cerca que el posterior, ¿ok? No tiene que estar exactamente a medio camino, ¿no? Va a depender mucho de qué peso nosotros vamos a poner al prior y qué peso vamos a poner nosotros a la función de verosimilitud, ¿ok? Así que en este caso nos sale que la función posterior está más o menos en esta localización, ¿no? Eh, y resulta ser, ¿no? Que si nosotros hacemos algunos cálculos adicionales, aquí, que lo voy a dejar para el siguiente video, para tratar de explicar por qué no nosotros usamos la proporcionalidad, ya, ahí voy a llegar, ¿ok? Resulta ser entonces aquí que la distribución posterior del parámetro pi, que es el porcentaje de intención de voto de Michel, tiene una distribución beta con parámetro 75,75. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cómo he obtenido este valor? Lo vamos a ver de manera completa el siguiente video. ¿Ya? Por el momento, vamos a suponer que nosotros hemos combinado de manera automática la función prior y la función posterior. Hemos sacado, entre comillas, su promedio ponderado, y el promedio ponderado resulta ser la distribución posterior beta 75,75, ¿no? Esto es entonces la distribución de pi, ¿no? La distribución de mi parámetro pi, condicionado ahora a los datos que yo tengo, ¿no? La distribución prior, debido a que es una creencia, ¿no? No depende de los datos en sí, ¿no? Por eso que nosotros habíamos sacado anteriormente, no me equivoco, que la distribución prior eh, simplemente seguía una distribución beta, ¿no? Creo que no lo copió aquí. A ver, vamos a retroceder un poco para ver para hacer una comparación entre el prior y el posterior, ¿no?
Ok, habíamos nosotros dicho que el prior era un beta, como esto, ¿no? Como ustedes están viendo, aquí el prior no depende de los datos, ¿no? Se podría decir que hasta cierto punto que es independiente, ¿no? Es una creencia previa que nosotros traemos aquí, ¿no? Ah, bueno, aquí estaba, ¿no? ¿Ok? Pero el posterior sí depende de los datos, ¿no? ¿Ok? Ustedes pueden verlo como una especie de actualización eh, de nuestra creencia previa, ¿no? Nuestra creencia previa venía de una idea que teníamos, ¿no? Que no dependía de los datos, pero nuestro posterior depende de los datos, ¿no? En base a los datos, nuestro posterior o nuestra probabilidad posterior del pi resulta ser un beta con estos parámetros, ¿no? Esto es entonces la función posterior, ¿no? O la distribución posterior. Distribución posterior. ¿Ok? ¿Qué resulta ser este beta? ¿Ok? Si nosotros usamos la función beta binomial, que lo vamos a ver en el siguiente video, nosotros encontramos aquí los hiperparámetros, tanto de la función prior, que nosotros asumimos que era 45 y 55, y la distribución del posterior, que sale aquí, ¿no? ¿Ok? Así que nosotros, al actualizar nuestra creencia previa con los datos actuales, ¿no? Podemos darnos cuenta de que el promedio del porcentaje de intención de votos se ha actualizado de un 45% a un 50% en nuestro posterior. ¿Qué significa esto? Se podría decir que nosotros con nuestro prior hemos estado de cierta forma subestimando el porcentaje de intención de voto del candidato, ¿no? Nosotros, con nuestro prior anterior, creíamos que en promedio el porcentaje de intención del voto del candidato era 45%, pero ahora, tomando en cuenta los datos, o sea, la función de verosimilitud, el promedio de intención de voto ha pasado a ser 50%. ¿Okay? Si ustedes también se enfocan en la desviación estándar, ¿no? Van a ver aquí que la desviación estándar de nuestro prior era prácticamente 5%, ¿no? Mientras que la desviación estándar de nuestro posterior es 4%, o sea que se ha reducido. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que nuestro posterior se ha convertido en una distribución más precisa que nuestro prior, ¿no? Nuestro prior muy posiblemente tenía una varianza más grande porque no estábamos muy seguros acerca de nuestra creencia previa, pero ahora tomando en cuenta la función de verosimilitud, el posterior se ha hecho más preciso que el prior, ¿no? Es por eso que su desviación estándar se ha reducido con respecto a la desviación estándar del prior. ¿Ok? Si nosotros tratamos de encontrar la fórmula del posterior, ¿no? Vamos a recordar que la fórmula del posterior es igual a esto. ¿No? Recordamos aquí cuál es la fórmula el teorema de Bayes, ¿no? El teorema de Bayes es que probabilidad eh, de A condicionado a B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a sobre la probabilidad de B, ¿no? En nuestro contexto, tendríamos que nuestro posterior sería igual a nuestro prior
por nuestra función de verosimilitud sobre la probabilidad marginal de que y sea igual a 30, ¿no? Que eso lo podemos sacar de nuestros datos. ¿Ok? Y de hecho lo vamos a sacar más adelante. ¿Ok? Ahí está. Ahora, nuevamente vamos a usar lo que se conoce como la parte de la normalización, ¿no? En este caso, esta probabilidad de que y sea igual a 0, a 30, habíamos definido anteriormente que era la constante de normalización. ¿Qué significa? Que era una medida que nosotros añadíamos a la multiplicación del prior con la verosimilitud para que esta probabilidad del posterior o esta distribución del posterior pueda integrar a 1 para que sea una probabilidad propiamente dicha, ¿no? Constante normalización. ¿Ok? Constante normalización. ¿Ok? Nosotros añadimos esta constante solamente para normalizar esta probabilidad, para que esta probabilidad integre 1. ¿Ok? Nosotros entonces añadimos para que la función posterior integre a 1. ¿Ok? Para que la función posterior integre a 1. Es necesario tener esta constante. No, en la mayoría de los casos no. ¿Ok? No necesitamos calcular esta constante para construir el posterior. ¿Ok? Así que vamos a ponerlo de manera explícita, ¿no? No necesitamos esta constante, ¿no? Esta constante de normalización para construir nuestro posterior. ¿Por qué no necesitamos? Muy posiblemente eso quede más claro en el siguiente video, pero por el momento vamos a tratar de explicar de manera intuitiva por qué no es necesario calcular esta constante de normalización aquí. ¿Ok? Eh, a ver, como esta es una constante, ¿no? Esto viene de mis datos. Eh, ¿Por qué decimos que es una constante? Decimos que esta es una constante porque no depende de pi. O sea, nuestra variable de interés aquí es el parámetro pi. ¿Ok? Así que esta probabilidad no depende de pi. Como no depende de pi, que es nuestra variable de interés, desde el punto de vista de pi, entonces es una constante. ¿Ok? Desde el punto de vista de pi. ¿Ok? Como no depende de pi, es una constante. Como es una constante, nosotros podríamos enfocarnos solamente en las funciones que dependen de pi. Y eso es lo que generalmente uno hace en análisis bayesiano. ¿Ya? En análisis bayesiano nosotros nos enfocamos principalmente en los términos que dependen de nuestro parámetro de interés, que en este caso sería pi. ¿Okay? Como probabilidad de que y sea igual a 30 no depende de nuestro parámetro de interés, ¿no? Podríamos asumir que es una constante aquí, ¿no? Y podríamos poner entonces aquí que nuestro posterior de pi
es una función proporcional solamente a la multiplicación del prior con la función de verosimilitud. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? Nos permite simplificar el trabajo. ¿En qué sentido? En que si nosotros traemos la función prior de pi, que era esto, ¿no? Era esto con alfa y beta 45 y 55 reemplazando, nos salía estos términos, ¿ok? Por la función de verosimilitud que era esto. Al agrupar estos valores, ¿no? Al agrupar estos valores, nosotros podemos agrupar los términos que no dependen de pi. ¿Cuáles son los términos que no dependen de pi? En esta, en esto, en esta función son estos términos, este término y este término, ¿no? Ambos términos no dependen de pi, así que van a ser tratados como constantes. ¿Ok? Al ser tratados como constantes, los agrupo en una constante, como están viendo aquí, ¿no? Y como esta constante no depende de pi, lo puedo poner dentro del factor de proporcionalidad, ¿no? Este símbolo significa proporcionalidad, ¿ok? No es igualdad, sino proporcionalidad. ¿Por qué? Porque estoy obviando una constante que no depende de pi, ¿no? Y como yo tengo ahora una segunda constante, esta segunda constante podría estar multiplicando a la constante que yo he obviado aquí, ¿no? Una constante que yo he obviado por esta constante que también no depende de pi, la puedo obviar también, ¿no? Esta constante que está en corchetes multiplica la constante que he obviado, así que esa nueva constante también la puedo obviar, de manera que yo obtenga solamente los parámetros o los términos que dependan de pi. Como ustedes están viendo aquí. ¿Ok? Así que estamos viendo de que la función de la función posterior es una función proporcional a estos términos. ¿Ok? Es una función proporcional a estos términos. Y aquí viene la parte más importante para poder entender, ¿no? Por qué las constantes no son necesarias. ¿Ok? Encontrar o calcular. ¿Qué pasó? Las constantes no son necesarias porque nosotros sabemos a qué valor debe integrar el posterior. A ver, para que se entienda esto. Nosotros sabemos que el posterior es proporcional a estos términos, ¿no? Así que nosotros podremos ponerlo, ¿no? Esta función de posterior igual a una constante que no conocemos por todos estos términos que están aquí, ¿no? Esta constante está por determinar. Ahí está, ¿ok? Ahora, nosotros sabemos de que si nosotros integramos todos estos términos en función de pi, ¿no? Si nosotros integramos todos esos términos en función de pi, nosotros sabemos que esta integración debe ser 1 por la definición de una distribución condicional. Si no me equivoco, yo había visto estas propiedades, ¿no? Anteriormente, ¿no? Creo que no está aquí, pero bueno, vamos a copiarlo por si acaso, si ustedes se han olvidado eh, hacia dónde integra, ¿no? Una función condicional. Bueno, no está aquí. Vamos a ponerlo aquí como un paréntesis.
¿no? Esto es estadística, ¿ok? Estadística inferencial, bueno, esto es probabilidad, ¿no? Si nosotros tenemos una función o una función de probabilidad de y condicionado a x, ¿no? Se puede demostrar aquí que si ustedes integran esta función, para todos los valores de y, esta función debe integrar a 1. Si efectivamente esta es una función de distribución de probabilidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque condicionado a este valor de x, yo estoy analizando la probabilidad de que todos los elementos de y ocurran, ¿no? La probabilidad de que todos los resultados de y ocurran, ¿no? Debe ser igual a 1 por definición de probabilidad. ¿Ok? Aquí estoy usando algo similar, ¿no? Aquí estoy teniendo la probabilidad de pi condicionado a y igual a 30, ¿no? Si yo integro esto para todos los resultados posibles de pi, este integral va a tener que integrar a 1. ¿Ok? Al aplicar la integral aquí, tengo que multiplicar aquí por diferencial del pi, integrar todo esto, ¿no? La constante c puede salir de la integral, ¿no? Así que la constante c, despejando 1 sobre esto, saldría esto. ¿Ok? Así que yo he encontrado aquí que la constante c debe ser igual a esto, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿es necesario encontrar esto? La respuesta es no, ¿ok? Lo único que está determinando aquí la forma, ¿no? De la distribución del posterior son estos parámetros, sus términos, ¿no? Esos términos van a determinar la forma funcional y la constante c simplemente lo va a rescalar para que integre a 1, ¿ok? Así que todo lo que necesitamos aquí para tratar de encontrar el valor de c sería estos parámetros, ¿no? O bueno, estos términos, ¿ok? Y da la casualidad, entre comillas, ¿no? De que estos términos son los mismos términos de una distribución beta con estos hiperparámetros, ¿ok? Así que estamos viendo aquí que la distribución posterior coincide, ¿no? Coincide con una distribución beta con estos parámetros, ¿ok? Ustedes pueden analizar esto en las propiedades de la distribución beta que están aquí, ¿no? Van a encontrar lo mismo, ¿ok? Con estos hiperparámetros alfa y beta igual a 75 ambos, ¿ok? Como yo sé que esta distribución beta tiene que integrar a 1, ¿no? Esta integral de beta como es una distribución bien definida, debe integrar a 1. Entonces, por descarte o por comparación, puedo darme cuenta que esto debe ser la constante c. ¿Ok? Esto debe ser entonces por lógica y sentido común la constante c, que yo no he calculado anteriormente. ¿Por qué? Porque no es necesario. ¿Ok? Todo lo que necesitaba saber para poder encontrar esta distribución era encontrar estos términos, la forma de estos términos, ¿no? La forma de estos términos es la misma forma que nosotros habíamos encontrado aquí, ¿no? Proporcional. ¿Ok? Así que una vez que yo encuentro esto, puedo darme cuenta de que estos términos son exactamente iguales a los términos que tiene una distribución beta 75,75. ¿Ok?
Es por eso que a estos términos que dependen solamente de pi, del parámetro, se conoce como kernel de la densidad, ¿ok? De la distribución de densidad, ¿no? Estos valores entonces que tenemos aquí se conocen como el kernel de, en este caso, de la función, ¿no? En este caso sería el kernel del posterior. Así que este término sería el kernel de la distribución beta 75-75. Para que nosotros podamos encontrar la función posterior, necesitamos encontrar una distribución conocida, ¿no? Cuyo kernel, ¿no? Cuyo kernel sea exactamente igual al kernel de nuestro posterior. No es necesario encontrar entonces aquí la constante. Una vez que encontramos que el kernel del posterior es exactamente igual al kernel de la función beta, la constante sale por descarte, o sea, ya de manera automática. ¿Okay? Es por eso que se dice que no es necesario encontrar la constante aquí, ¿no? No es necesario encontrar este valor, ¿ok? No es necesario. ¿Por qué? Porque sale por comparación, ¿no? Yo necesito solamente encontrar el kernel de posterior, compararlo con el kernel de alguna otra distribución de probabilidad, ¿no? Que esté bien definida, y si coinciden, la constante de esa distribución que estoy usando, con la cual estoy comparando, va a ser la constante que yo no estoy calculando aquí. Es por eso que no es necesario calcular esto. ¿Okay? Todo lo que necesito es encontrar esta forma funcional, compararlo con otra forma funcional de una distribución conocida, y de esa manera también puedo encontrar el C. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Eh, Aquí estamos viendo entonces que el posterior no normalizado, ¿no? De pi coincide con la distribución no normalizada beta. ¿Ok? Parece casi magia, ¿no? Una vez que conocemos que los kernels son los mismos, las constantes también van a ser las mismas en ambos casos. ¿Ok? Todo este modelo entonces se conoce como el beta binomial. ¿Ok? El beta binomial es un modelo en donde nosotros asumimos que el prior de nuestro parámetro, cuyos valores pueden ser del 0 a 1, toma una distribución beta, y cuya verosimilitud toma una forma binomial. Por eso que se llama a este modelo el beta binomial. ¿Okay? Si nosotros combinamos ambos, ¿no? No es casualidad que nos haya salido aquí que el posterior sea o pertenezca a la misma familia beta del prior, ¿okay? Pero con diferentes parámetros, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el prior tenía un beta con diferentes hiperparámetros que el posterior, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, vamos a verlo esto desde el punto de vista más general para terminar este punto, ¿no? Si el prior de nuestro parámetro de interés pi es una función beta con hiperparámetros alfa y beta, y si nuestra función de verosimilitud sigue una distribución binomial con número de intentos n, y cuya probabilidad es el parámetro de interés pi, ¿no? Se puede demostrar matemáticamente hablando, ¿no? En base a estos valores, que la función posterior también va a ser una distribución beta. Una distribución beta, pero con diferentes parámetros, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo, no? Me refiero a que si nuestra función de verosimilitud
es una binomial y si nuestro prior es un beta, entonces el posterior, la función posterior, va a converger entonces a una distribución beta con estos hiperparámetros. Los nuevos hiperparámetros del posterior, que es una distribución beta, va a ser una combinación igual, ¿no?, a alfa más y, que sería y el número de éxitos, ¿no?, de éxitos en n intentos. Número de éxitos, el porcentaje de intención de votos, como ustedes lo quieran ver, ¿ok? Sería alfa más y. Y el nuevo parámetro beta sería beta más n menos y. ¿Ok? Así que el posterior va a ser una distribución beta cuyos hiperparámetros van a depender de los valores de la función verosimilitud y de la distribución beta prior. ¿Ok? En base a esto, nosotros podemos calcular valor esperado, moda y varianza, ¿no? La fórmula es la misma, los hiperparámetros simplemente han cambiado. ¿Ok? Pero, bueno, con esta fórmula podemos encontrar el posterior de manera casi automática, ¿no? Ahora, esta es una casualidad que en este caso el posterior tenga la misma distribución que el prior, no. La razón es que cuando nosotros establecemos el modelo beta binomial tiene la característica de que la distribución posterior tiene, es de la misma distribución que el prior, ¿no?, pero con diferentes hiperparámetros, ¿ok? Esta es una cualidad rara dentro de estadística, ¿no?, pero que sí ocurre. Ustedes están viendo aquí que está ocurriendo, ¿no?, que la distribución del posterior es igual a la distribución del prior. Cuando esta propiedad se cumple, se dice que la distribución beta es un prior conjugado para la distribución de la verosimilitud, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí entonces, ¿no? Vamos a poner que el beta prior es lo que se conoce como distribución, bueno, es un prior, ¿no? Se conoce como un prior conjugado para la función de verosimilitud. Se le llama prior conjugado entonces para la función de verosimilitud porque el posterior tiene la misma distribución que el prior, ¿ok? En modelos donde la distribución del posterior es de la misma distribución que el prior, entonces ahí decimos que nuestro prior es un prior conjugado, ¿ok? Ahí está. Esta cualidad o esta propiedad nos permite entonces encontrar la función posterior de una manera analítica, ¿no? Lo cual nos permite poder modelar la función posterior de una manera más sencilla, ¿no? Esta es una cualidad muy especial, ¿ok? No sucede siempre, ¿no? De hecho, hay pocas distribuciones paramétricas
donde podamos encontrar un prior conjugado, ¿no? Un prior que hace que el posterior tenga su misma distribución de probabilidad, ¿no? Del prior. ¿Ok? Acá está la fórmula un poquito más general, ¿no? Del posterior, ¿no? Y ahí encontramos que efectivamente, si el prior es esta fórmula y la verosimilitud es de esta fórmula, ya de manera general, ¿no? El posterior tiene el mismo kernel de una función beta cuyos hiperparámetros son alfa más y beta más n menos y, ¿no? Lo podemos encontrar nosotros de manera analítica, ¿no? Esto es el kernel, esto es un beta, y este es el kernel de una función beta. ¿Ok? Listo. Ahí está, ¿no? Y la constante aquí sería esto. ¿Ok? Bueno, por el momento vamos a dejarlo aquí. La parte de la simulación vamos a dejarlo para el siguiente video. Y si a ustedes les interesa entender de una mejor manera por qué la constante no es necesario calcularla, ¿no? Vamos a ver ese punto de manera más detallada en el siguiente video. ¿Ya? Por el momento vamos a dejarlo aquí, ¿no? Ya hemos construido nuestro modelo beta binomial, ¿no? Este modelo beta binomial tiene un prior conjugado, en el sentido de que la distribución de su posterior también pertenece a la misma familia, ¿no? A la misma familia de distribución que el prior, ¿no? Eso nos permite encontrar el posterior de manera analítica y poder analizar sus respectivas probabilidades, ¿no? ¿Ok? Esto es una propiedad muy especial. En la inmensa mayoría de los casos, no es posible encontrar un prior que sea conjugado. Así que vamos a tener que usar simulación para eso, ¿no? Pero para llegar a ese punto, falta más videos para desarrollar, ¿ok? Así que vamos a dejarlo aquí. Espero que la construcción del modelo beta binomial se haya entendido. En el siguiente video vamos a tratar de profundizar acerca de esta constante normalización que hemos establecido aquí que no es necesario calcular. ¿Ok? Vamos a dejarlo aquí entonces y nos vemos en el siguiente video.